Desde de cierta manera, este lugar para el cine cubano de siempre, les damos la más cálida bienvenida a nombre de nuestro equipo de realización en esta coproducción entre el Canal Educativo y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Y comenzamos con un movimiento de Dolly Buck con nuestra imaginaria cámara en torno a la trayectoria de uno de esos héroes anónimos detrás de las cámaras. Siempre tratamos de abordar en secciones monográficas como esta la vida y la obra de esas personas que el espectador no conoce por estar detrás de las cámaras. Y hoy corresponde a nuestro amigo y colaborador Luis Lacosta Alberich, que el pasado 8 de julio arribara a su cumpleaños número 78. Nacido en La Habana en 1942, Luis Lacosta comenzó a trabajar en CMQ como ayudante de escenografía y actor en programas infantiles en 1957. Ingresa oficialmente en el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos en 1962 y colabora en la realización de la escenografía en 3 títulos significativos: la coproducción franco-cubana El Otro Cristóbal, realizada en 1962 por Armand Gatti; el largometraje Convite, dirigido en 1964 por Tomás Gutiérrez Alea, en locaciones guantanameras que recreaban un poblado haitiano; y en Soy Cuba, la superproducción soviético-cubana del georgiano Mikhail Kalatozov. Es tan amplia la filmografía de Luis Lacosta como escenógrafo en el cine cubano que hemos tenido que recurrir a él para que destacara aquellos títulos más sobresalientes desde su punto de vista. Sobresale La primera carga al machete, realizado en 1969 por Manuel Octavio Gómez, que demandó gran despliegue en la ambientación de la época en locaciones de La Habana y de Bayamo. Pues yo le diría a usted que desde que llegó el primer español aquí siempre se luchó por la libertad. Los días del agua, realizado en 1971 por Manuel Octavio Gómez, era su primer largometraje en colores, como también del extraordinario fotógrafo Jorge Herrera, y la escenografía diseñada por Lacosta debía tener en cuenta el empleo expresivo del color, no solo en la remodelación de algunas locaciones de La Habana y sobre todo Pinar del Río, donde se desarrolla la historia de la milagrosa Antoñica Izquierdo. Le enseñó a Antoñica todo lo malo, las enfermedades, el pecado y toda la basura que hay en el mundo. Y fue ahí mismo que le dijo que quería que fuera su mensajera y le ayudara personalmente a curar a la gente para que viniera al fin la felicidad a la tierra. Otro título descollante es Edipo Rey, puesta en cámara por el diseñador Antonio Fernández Riboiro en 1972, del ballet homónimo inspirado en la tragedia de Sófocles, con una moderna coreografía de Jorge Lefebvre. La escenografía en que bailaron Alicia Alonso, Jorge Esquivel, Loy Paraujo, Sonia Calero, Mirta Plá, Hugo Bufanti y el cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba está a tono con el uso intencionadamente ecléptico de elementos y un tratamiento libre de lugar y época. Ustedes tienen la palabra, rodada en 1973, es su tercera colaboración con Manuel Octavio Gómez, y en esta cinta correspondió el diseño y ambientación de las viviendas del Plan Forestal, donde un incendio cuesta la vida de 8 personas y grandes pérdidas materiales, así como del lugar donde son juzgados públicamente los 4 hombres acusados del sabotaje. Con el herbicida limpia 20 Cordelli. Caballero, el machete no rinde, ni tenemos tiempo. Y yo pudiera empezar a ajustarte las cuentas ahora mismo. Ese mismo año, en 1973, Luis Lacosta integra el equipo de realización de esa obra mayor de nuestro cine, que es El hombre de Maizinicú, dirigida por Manuel Pérez, con exteriores en el Escambray y Trinidad, y en el que fue necesaria la ambientación de los interiores y algunas construcciones. Y yo no creo que el Escambray vaya a sonar más de lo que ya sonó cuando giró. Usted está hablando bien. Miren, a mi modo de ver las cosas, aquí lo que hay que hacer ahora es permanecer tranquilo. Cantata de Chile es uno de los títulos más apreciados en la trayectoria de Luis Lacosta, por cuanto en 1975 Humberto Solás concibió esta película coral que recorre la historia y las luchas del pueblo chileno desde 1907 hasta el enfrentamiento a la Junta fascista presidida por Pinochet en 1973. Para lograrlo, de acuerdo a las intenciones plásticas en el uso del color y la iluminación,
El escenógrafo trabajó en una cantera que exigió varias construcciones y en otras locaciones que demandaron no poco despliegue imaginativo para transformarlas de acuerdo al guión. Universidades, compañeros, porque estudiar es un derecho y la escuela de ser... El fotógrafo Livio Delgado atribuye gran parte del encanto de la película Retrato de Teresa, dirigida en 1979 por Pastor Vega, no solo al estrecho vínculo entre los actores protagónicos, sino a la vivienda real escogida para esta pareja proletaria, debidamente ambientada por la costa, con detalles que revelaban la cotidianidad en su relación. ¡Está sonando, compañera! Sí, pero no aquí. En Son o No Son, realizada en 1980 por Julio García Espinosa, la locación fundamental fue el Cabaret Tropicana y sus diversos espacios. Pero a Luis Lacosta correspondió diseñar escenografías para otras locaciones requeridas por esta crítica a la banalización de la cultura de masas y la deformación de las culturas nacionales. El niño es idiota. ¿No es idiota el niño? Pataquín quiere decir fábula, cuarta experiencia de la costa a las órdenes de Manuel Octavio Gómez, rodada en 1982 por el propio género escogido, el musical. Posibilitó un gran derroche imaginativo por este escenógrafo, tanto en la remodelación de exteriores como en los sets construidos y ambientados expresamente para secuencias musicales, entre estos el fabuloso número interpretado por Asenés Rodríguez, que la retrata en las tareas domésticas. Muy criticada en su momento a juzgar por las incursiones posteriores de nuestro cine en el género, Pataquín puede considerarse hoy un equivalente de Cantando bajo la lluvia en el contexto criollo. La calle es para ti y para mí el fogón. Siempre tú vas de fiesta en fiesta y yo metida aquí en la casa. Ese regodeo en detalles ambientales hogareños en que Lacosta es un experto vuelve a apreciarse en Los pájaros tirándole a la escopeta, la comedia dirigida en 1984 por Rolando Díaz, en que se prestó especial cuidado a las respectivas residencias donde viven las familias de las dos parejas de enamorados. Pero es Túpac Amaru, coproducción peruano-cubana realizada por Federico García ese mismo año, la que proporcionó una de las mayores satisfacciones al escenógrafo Luis Lacosta. En colaboración con Pilar Roca y Víctor Calvo, contribuyeron en gran medida a la recreación de este fresco monumental que expone la más grande revolución social y política que movilizó a las masas indias del continente americano, liderada por Túpac Amaru en el siglo XVIII. Por su labor en este filme, Lacosta obtuvo el premio Caracol a la mejor escenografía, otorgado por la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Yo soy de Donde hay un río, largometraje documental coproducido entre el ICAI y una firma española, realizado por Eduardo Toral en 1987. Demandó algunos diseños escenográficos encargados a Lacosta para recorrer 4 etapas en la vida del trovador y compositor Silvio Rodríguez, uno de los creadores del movimiento de la Nueva Trova. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán. Firme al timón como buen capitán. En La pared, ópera prima en el largometraje de ficción de Alejandro Gil correspondiente al año 2006, la escenografía adquiere la connotación de un personaje por la importancia que tiene en la dramaturgia del filme.
La única locación donde se desarrolla la trama se adaptó para contener ese salón sin ventanas, donde se encierra el hombre que decide aislarse de la realidad por no entender la humanidad y otros factores que le conducen allí. No estoy muerto. Ciudad en Rojo, el primer largometraje de ficción dirigido por Rebeca Chávez, también contó con el aporte de Luis Lacosta en la escenografía, sobre todo en la remodelación de locaciones capitalinas para evocar similares en Santiago de Cuba, donde transcurre por entero la acción de la película. Oye, La más reciente experiencia de Luis Lacosta es en otra ópera prima, y sin embargo, en la que el cineasta Rudy Mora demandó de él varios diseños de acuerdo a los requerimientos del guión de esta cinta, desde la escuela donde se desarrollan numerosas escenas, a algunos exteriores e interiores habitados por los más pintorescos personajes. Ya que viene todo este invento. A él le agrada ser gracioso. ¿Qué? Ahora soy yo la que dice que ese extraño platillo existió. Platillos voladores. Resulta insuficiente el tiempo disponible para recorrer la riquísima trayectoria de un profesional como Luis Lacosta Alberich, a quien dedicamos esta sección Dolly Back, y al mismo tiempo les rendimos homenaje por su infatigable investigación en la historia del cine cubano y en sus figuras de todos los tiempos. Luis Lacosta incluye en su filmografía más de 30 largometrajes, una veintena de cortos e innumerables tráilers para películas del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica. Se declara en estado excepcional este distrito. Si fuera aprendido algún sublevado, será juzgado militarmente. Se impondrá la misma pena a instigadores, auxiliadores o encubridores. Lo primero es el alzamiento. Un gobierno que tan solo se basa en la fuerza perece con la fuerza. Y si el camino es la guerra, habrá guerra. Pienso darle el disgusto a papá de casarme en contra de su voluntad. Pero si no es con Ignacio, con nadie lo haré. El 16 de julio de 1968, Humberto Solás finaliza el rodaje del primer cuento de Lucía, el tercero y último en ser filmado. Ubicado en 1895, relata el avatar de una solterona de la aristocracia trinitaria que, seducida por un hombre, termina por revelar el escondite de los mambises, entre los que se encuentra su hermano. Raquel Revuelta, Eduardo Maure y Adela Legrá fueron intérpretes protagónicos de este clásico del cine cubano, con fotografía de Jorge Herrera, edición de Nelson Rodríguez y música compuesta por Leo Brauer. El 17 de julio de 1974, la marquesina del Cine Infanta en esta capital anunció el estreno del cortometraje de ficción Arrecifes, escrito y dirigido por Miguel Fleitas. La historia de un niño campesino que sueña que vive aventuras a la orilla del mar fue fotografiada por Jorge Aidú en este primer y único aporte del realizador al cine de ficción, pues su obra estuvo casi íntegramente dedicada al documental,
tanto en el ICAIC como en los estudios fílmicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El 18 de julio de 1966 marca el inicio del rodaje del filme Las aventuras de Juan Quinquín, dirigido por Julio García Espinosa. La filmación se desarrolló en escenarios naturales seleccionados en las zonas de Trinidad y Cienfuegos. Los frecuentes cambios climáticos, que incluyeron hasta el paso del ciclón Alma por la isla, demoraron este proceso, que se extendería hasta el 2 de diciembre. Los interiores de esta versión fílmica de la novela de Samuel Feijó, Juan Quinquín en Pueblo Mocho, fueron rodados en los estudios Cubanacán, San Francisco de Paula y el central Pepito Tey. El 19 de julio de 1937 es una fecha muy importante en la historia del cine cubano. Ese día, los teatros Radiocine y Pairet acogieron el estreno de La Serpiente Roja, dirigido por el pionero Ernesto Caparrós, el primer largometraje sonoro producido en la isla. Era la versión cinematográfica de un exitoso serial escrito por Félix Becañé. A las 7 de la tarde, todos oían la transmisión en los hogares, los restaurantes y hasta en los cines se encendían las luces y se escuchaba el detective chino Chan Li Po a través de los aparatos amplificadores que los